El restaurante olía a colonia cara y a dinero antiguo, del tipo que no necesita anunciarse. Me movía entre las mesas con una invisibilidad entrenada, rellenando vasos de agua y recogiendo platos mientras la élite de la ciudad fingía que yo no existía. Me dolían los pies dentro de mis zapatillas gastadas, ocultas bajo unos pantalones negros que habían visto días mejores. La tela estaba desgastada en las rodillas, pero nadie miraba tan de cerca al personal de servicio. Llevaba 3 meses trabajando en diálisis, tiempo suficiente para reconocer a los clientes habituales y comprender la jerarquía tácita. Los suelos de mármol brillaban bajo las lámparas de cristal, reflejando fragmentos de conversaciones y risas que nunca incluían a personas como yo. Era un fantasma en su mundo, visible solo cuando me llamaban con un dedo levantado o un vaso vacío. Sin embargo, esa noche era diferente. Había tensión en el aire, tan densa como la humedad de agosto que se pegaba a mi piel bajo la camisa blanca impoluta. Los demás camareros se movían con una precisión inusual, con sonrisas más forzadas y movimientos más calculados. Incluso Marco, nuestro jefe, no dejaba de ajustarse la corbata y mirar el reloj. «Mesa 7», me susurró al pasar por la barra. «Cuando lleguen, deja que se encargue María». Asentí con la cabeza, aunque la curiosidad me picaba en la base de la columna vertebral. En 3 meses, nunca me habían dicho que evitara una mesa. Luchábamos por las buenas, las que daban buenas propinas, las clientas fáciles. Pero no hice preguntas. Las chicas como yo, que nos ganábamos la vida trabajando en la universidad comunitaria con el alquiler pendiente y las facturas médicas de nuestra madre acumulándose. No hacíamos preguntas. Las puertas de entrada se abrieron con un susurro hidráulico y el restaurante cambió. Fue sutil. Una inspiración colectiva, un enderezamiento de posturas, ojos que de repente encontraron fascinantes sus platos. Me giré desde la barra, con una bandeja de vasos sucios equilibrada en la cadera, y los vi. 3 hombres con trajes oscuros atravesaron la entrada como sombras con forma. Pero era el hombre del centro el que dominaba el espacio, el que parecía atraer el aire hacia él. Era alto, con un traje negro perfectamente entallado, del tipo que cuesta más que mi matrícula anual. Tenía el pelo oscuro con mechas plateadas en las sienes, peinado hacia atrás, y un rostro que parecía esculpido en mármol, con ángulos marcados y un poder controlado. Se movía de forma diferente a los demás clientes. Cada paso era deliberado, medido. Sus ojos oscuros escaneaban la sala con la precisión de alguien que cataloga las amenazas como otras personas cuentan ovejas. Los 2 hombres que lo flanqueaban, claramente de seguridad, con chaquetas cortadas para ocultar las fundas de los hombros, mantenían una distancia prudente, lo suficientemente cerca como para intervenir, lo suficientemente lejos como para darle espacio. Marco apareció a mi lado, con la respiración acelerada. «Ese es Dante Caruso», susurró. «No lo mires». Pero yo ya estaba mirando hacia otro lado, con el corazón haciendo algo extraño en mi pecho. Había oído ese nombre, por supuesto. Todo el mundo en la ciudad lo conocía. Se susurraba en el mismo susurro que palabras como imperio e intocable. La familia Caruso no solo era dueña de negocios, era dueña de las sombras entre ellos. Estaban sentados en la mesa 7, la mesa de la esquina con la mejor vista de ambas entradas. Vi a María acercarse a ellos, su confianza habitual, sustituida por algo que parecía miedo disimulado tras una sonrisa. Habló, moviendo rápidamente los labios, pero Dante Caruso no respondió. Sus ojos seguían sus palabras, con una expresión impasible, tallada en piedra. Uno de sus hombres se inclinó y le susurró algo al oído. Dante dirigió la mirada hacia él y le hizo un gesto con las manos, movimientos rápidos y fluidos que transmitían la fuerza de una orden. El guardia asintió, se levantó y se dirigió hacia Marco. «Necesita a alguien que sepa lenguaje de signos», dijo el guardia, con una voz que transmitía una autoridad que no admitía réplica. Informó a la camarera rubia. «Ella lo sabe». Marco palideció. «¿María? No, ella no lo sabe. Entonces encuentra a alguien que lo sepa». El restaurante cayó en ese silencio peculiar que se produce cuando la gente finge no escuchar mientras se queda pendiente de cada palabra.
Marco miró a su alrededor desesperadamente, fijando la mirada en cada camarero por turno. Todos encontraron razones para estar ocupados, para mirar hacia otro lado, para recordar de repente tareas urgentes en la cocina. Algo se retorció en mi pecho. Había pasado toda mi vida siendo invisible, siendo ignorada, siendo la chica que no importaba. Había visto a mi madre desvanecerse en el fondo de su propia vida, demasiado cansada por los turnos dobles como para luchar por el reconocimiento. Me había prometido a mí misma que sería diferente, que sería valiente cuando importara. Probablemente esto no importaba. Probablemente era la idea más estúpida que había tenido nunca. Sé lenguaje de signos, me oí decir. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua tranquila. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. La expresión de Marco pasó de la sorpresa al horror y a algo que podría haber sido resignación. El guardia de seguridad entrecerró los ojos, evaluándome como si fuera una amenaza potencial, a pesar de mis zapatos gastados y la mancha de café en mi delantal que había intentado quitar sin éxito. ¿Tú? Preguntó con evidente escepticismo. Mi hermano menor es sordo, dije, mirándolo a los ojos incluso mientras mi pulso latía con fuerza en mi garganta. He estado usando el lenguaje de señas desde que tenía 8 años. No era del todo cierto. Mi hermano Tommy había muerto cuando yo tenía 15 años, en el mismo accidente de coche que había dejado a mi madre con dolor crónico y una deuda cada vez mayor. Pero las habilidades permanecían, la memoria muscular en mis dedos, un lenguaje que todavía practicaba sola en mi apartamento, haciendo señas a fantasmas. El guardia me estudió durante un largo momento, luego se dio la vuelta y volvió a la mesa. Se inclinó y le hizo señas a Dante Caruso. Estaba demasiado lejos para leer las palabras, pero vi cómo los ojos de Dante se movían, encontrándome al otro lado del abarrotado restaurante. El impacto de su mirada fue físico. Sus ojos oscuros, casi negros en la penumbra, se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. No apartó la mirada, no parpadeó, solo me estudió con una concentración que sugería que podía ver a través de mi armadura cuidadosamente construida y descubrir a la chica asustada que había debajo. Luego hizo un gesto con la mano, un simple gesto. «Ven». Marco me agarró del codo. «Ella, no tienes por qué hacerlo». «No pasa nada», le interrumpí, aunque mi voz temblaba ligeramente. «Solo es tomar una comanda». Dejé la bandeja con los vasos sucios y me dirigí a la mesa 7. Cada paso era como moverme a través del agua, con una resistencia que aumentaba con cada centímetro que avanzaba. Los demás comensales observaban desde sus mesas, silenciando sus conversaciones, esperando a ver qué le pasaba a la chica tonta que se había ofrecido voluntaria para algo que todos los demás habían tenido el sentido común de evitar. De cerca, Dante Caruso era aún más abrumador. Estaba sentado con una postura perfecta, las manos apoyadas sobre el mantel blanco, los anillos reflejando la luz. Uno era un signate, una sencilla banda de metal oscuro. Lo primero que me llegó fue su aroma, cedro y algo más oscuro, una colonia cara mezclada con aceite de armas en peligro. Sus guardaespaldas se habían desplazado a las mesas adyacentes, creando una zona de amortiguación. Estábamos solos en la burbuja de su presencia, y sentí el peso de ella presionando contra mi piel. Saqué mi libreta de pedidos con dedos temblorosos y luego la dejé a un lado. No tenía sentido fingir que aquello era normal. En su lugar, firmé, con las manos repentinamente firmes en el lenguaje familiar. «Buenas noches. ¿Qué puedo servirle?» Algo brilló en sus ojos oscuros. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Él respondió con señas. Sus movimientos eran precisos, elegantes, a pesar del claro poder que había en sus manos. «No mentías». «No, señor. No me llame señor». Sus señas tenían un tono de autoridad incluso en silencio. «¿Sabes quién soy?» Dudé, luego asentí. Mentir me pareció una idea espectacularmente mala. «Entonces sabes que la gente me teme». No era una pregunta, pero respondí de todos modos. «Sí». «¿Tienes miedo?» La respuesta honesta era sí. Estaba la aterrorizada, mis manos temblaban, mi pulso se aceleraba, y todos mis instintos me gritaban que huyera. Pero había algo más debajo del miedo. Una extraña atracción,
una curiosidad por el hombre que inspiraba tanto temor mientras permanecía sentado en silencio. Un poco, respondí con sinceridad, pero aún así necesitas comer. La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Transformó su rostro por un instante. Lo hizo parecer menos una estatua tallada y más un hombre. Práctico, señaló. ¿Cómo te llamas? Ella. Ella. Formó mi nombre con las manos como si estuviera probando cómo se sentía. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo señas? 12 años. ¿Por qué? Podrías haber mentido. Deberías haber mentido. Darle una versión edulcorada que mantuviera mi dolor en privado. Pero algo en la franqueza de su pregunta, la forma en que me miraba como si fuera realmente visible, me hizo decir la verdad. Mi hermano era sordo. Murió hace 7 años. Su expresión no cambió, pero sus manos se detuvieron por un momento. Entonces lo siento. 2 simples signos, pero con mucho peso. Asentí con la cabeza, sin confiar en que mis manos se mantuvieran firmes. El brazato Alberolo dijo, volviendo al tema, y dile a tu chef que si lo quema como el mes pasado, compraré este restaurante solo para despedirlo. A pesar mío, casi sonreí. Me aseguraré de que lo sepa. Sonríes cuando estás nerviosa, observó. Sus ojos oscuros seguían mi rostro. Tu mano izquierda tiembla ligeramente, pero la derecha se mantiene firme. Has aprendido a comunicarte por señas con alguien a quien amabas. La precisión de su observación me inquietó. Nunca había notado el temblor, pero tenía razón. Mi mano izquierda, la que había usado para sostener la de Tommy mientras practicábamos, siempre temblaba cuando las emociones se intensificaban. Debería tomar tu pedido, le indiqué por señas, necesitando alejarme de esos ojos penetrantes. Espera. Su mano se movió bruscamente. Una orden. Mañana por la noche. Vuelve. Mañana trabajo. Lo sé. Sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y la deslizó por la mesa. Era gruesa, con letras en relieve. Solo un nombre y un número de teléfono por si necesitas algo. Cualquier cosa. Miré la tarjeta sin tocarla. Aceptarla me parecía cruzar una línea que no podría volver atrás. ¿Por qué? Firmé. Porque eres la primera persona en 5 años que me ha mirado y ha visto a alguien que necesita comer. Sus manos se movían con brutal honestidad. Todos los demás ven a un monstruo. ¿Lo eres? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Un monstruo? Mantuvo mi mirada durante un largo momento y vi algo oscuro y vasto en esos ojos, profundidades que no podía ni empezar a comprender. Sí, firmó simplemente, pero incluso los monstruos aprecian la amabilidad. Cogí la tarjeta con los dedos entumecidos y la metí en el bolsillo del delantal, donde me quemaba la cadera como una marca. Luego me di la vuelta y caminé hacia la cocina con las piernas que apenas me sostenían, sintiendo cómo sus ojos seguían cada uno de mis pasos. Marco me recibió en la puerta de la cocina, con el rostro ceniciento. ¿Qué te ha dicho?, pidió el brazado Alberolo. Me las arreglé, con una voz extraña en mis propios oídos después de tanto silencio. Y me dijo que no lo quemara. No mencioné la tarjeta. No mencioné que mi corazón seguía latiendo con fuerza, ni la sensación de que acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo, aunque aún no sabía cómo. El resto de la noche pasó como una nebulosa. Serví otras mesas, sonreí a otros clientes, recogí propinas y retiré platos. Pero sentía el peso de la presencia de Dante Caruso como una fuerza gravitatoria que me atraía incluso al otro lado de la sala. Varias veces lo sorprendí mirándome, con una expresión indescifrable y las manos aún sobre la mesa. Cuando por fin se marchó, el restaurante pareció exhalar. Las conversaciones recuperaron su volumen normal. Marco dejó de mirar el reloj cada 30 segundos, pero yo sentía su ausencia como un diente perdido, con la lengua volviendo constantemente al espacio vacío. Terminé mi turno a medianoche, con los pies gritando de dolor mientras me cambiaba los zapatos de trabajo por las zapatillas en el vestuario de los empleados. La tarjeta seguía en el bolsillo de mi delantal. La saqué y estudié las letras en relieve bajo la luz fluorescente. Dante Caruso y un número de teléfono, nada más. Sin dirección, sin título, sin explicación. Debería tirarla. Debería olvidar que esta noche había sucedido y volver a ser invisible,
a salvo en mi anonimato. Ya tenía suficientes problemas como para añadir a la lista una conexión con el hombre más peligroso de la ciudad. En lugar de eso, metí la tarjeta en mi cartera, junto a la foto de Tommy haciendo orejas de conejo detrás de mi cabeza en su fiesta de cumpleaños cuando cumplió 8 años. Los dos sonreíamos a la cámara como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Afuera, la noche de agosto me envolvía como una cálida manta. La estación de metro estaba a 2 manzanas y el andén estaba casi vacío a esa hora. Apreté mi bolso y mantuve la cabeza gacha, siguiendo la misma ruta que había tomado todas las noches durante 3 meses. No vi al hombre que me seguía hasta que ya estaba demasiado cerca. Los pasos detrás de mí eran demasiado deliberados para ser una coincidencia. Había aprendido a leer el ritmo de la ciudad, los viajeros apresurados, los turistas tranquilos, los depredadores que se movían con determinación. Esos pasos tenían un propósito. Apreté la correa de mi bolso y aceleré el paso. La entrada del metro brillaba delante de mí, como un faro de seguridad fluorescente. Solo una manzana más, 50 pasos más. Los conté en mi cabeza, igual que había contado los latidos del corazón de Tommy en el hospital. Una aritmética desesperada que nunca cambiaba el resultado. Ella. La voz atravesó el aire húmedo, desconocida y aguda. No me detuve, no me volví. Las advertencias de mi madre resonaban en mi cabeza. Nunca les hagas caso. Nunca les dejes saber que tienes miedo. Ella Monroe. Ahora más cerca. Sé que puedes oírme. El uso de mi nombre completo me paralizó en mitad del paso. Nadie en el restaurante sabía mi apellido excepto Marco, y él nunca lo revelaría. El expediente del personal estaba bajo llave en su oficina, lo que significaba que me di la vuelta. El hombre era de estatura media, complexión media, con el tipo de rostro que desaparecía entre la multitud. Cabello castaño, ojos marrones, un traje que costaba más que mi alquiler mensual, pero que carecía de la perfección sartorial del de Dante. Tenía las manos a la vista, vacías, pero algo en su sonrisa me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Quién eres?, le pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Un amigo. Dio un paso hacia mí. Yo di uno atrás. Te he visto hablando con Dante Caruso esta noche. Menuda conversación para una camarera. Le tomé la comanda. Ese es mi trabajo, en lenguaje de signos. Qué conveniente. Su sonrisa se amplió y vi el cálculo que había detrás. ¿Sabes lo que es, verdad? ¿A qué se dedica su familia? Lo sé. Tengo que coger el tren. Me volví, pero sus siguientes palabras me detuvieron. Las facturas médicas de tu madre son considerables. El hospital Mount Sinai. El Dr. Patterson. Las notificaciones de cobro deben de estar acumulándose. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo es que sé muchas cosas, ella? Sé que llevas 3 meses de retraso en el alquiler. Sé que estás cursando 12 créditos en la universidad comunitaria porque es lo único que te puedes permitir. Sé que comes ramen 4 noches a la semana y que la mayoría de los días te saltas el almuerzo. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Me la tendió. También sé cómo hacer desaparecer esos problemas. No cogí la tarjeta. ¿Qué quieres? Información sobre Dante Caruso. Sus rutinas, sus conversaciones, con quién se reúne. Su voz era informal, como si estuviera preguntando la hora. Ahora tienes acceso. Te ha dado su tarjeta. Con el tiempo confiará en ti. Solo necesito que prestes atención. Que recuerdes lo que ves. Quieres que lo espíe. Las palabras sabían a ceniza. Quiero que sobrevivas. ¿Crees que matarte a trabajar por un salario mínimo y propinas va a salvar a tu madre? Necesita una operación, ella. Una operación de verdad, no el tratamiento para el dolor que le están dando, porque es lo único que cubre Medicaid. Se acercó y bajó la voz. Te estoy ofreciendo una salida, una forma de ayudarla de verdad. Se me hizo un nudo en la garganta. Tenía razón en todo. Las facturas, los avisos de cobro, la forma en que me despertaba a las 3 a.m., calculando cuántos turnos dobles necesitaría para mantener las luces encendidas. El dolor de mi madre se había convertido en ruido de fondo en mi vida. Una radiación de fondo que había aprendido a ignorar porque reconocerla
significaba reconocer que no podía solucionarlo. ¿Quién eres?, volví a preguntar. Alguien que quiere que Dante Caruso pague por sus crímenes. Finalmente bajó la tarjeta. Piénsalo, tienes mi número si cambias de opinión. Se alejó, desapareciendo entre la multitud de peatones como si nunca hubiera estado allí. Pero la tarjeta permaneció en mi mano y el conocimiento de mis luchas privadas quedó expuesto, violado. Llegué al metro en piloto automático y me desplomé en un asiento de plástico del vagón vacío. Me temblaban las manos mientras sacaba las dos tarjetas, la pesada y grabada de Dante y la barata tarjeta de visita del desconocido. Michael Torino, investigador privado. Debería llamar a la policía, denunciar la amenaza, el acoso, el intento de chantaje. ¿Pero qué iba a decir? Un hombre me ofreció dinero por vigilar a alguien. No me había amenazado, ni me había tocado. Solo había puesto al descubierto la matemática de mi desesperación y me había ofrecido una solución. El tren se balanceaba por el túnel y yo cerré los ojos, viendo las manos de Dante formando palabras en la tenue luz del restaurante. Incluso los monstruos aprecian la amabilidad. Se había llamado a sí mismo monstruo, lo había afirmado abiertamente, sin fingir inocencia, pero también se había disculpado por la muerte de Tommy con una sinceridad que me había partido el corazón. Tiré la tarjeta de Michael Torino a la papelera que había fuera de mi edificio. Fuera lo que me ofrecía, fuera cual fuera el juego al que estuviera jugando, no quería formar parte de ello. Ya tenía suficiente oscuridad en mi vida como para añadir la traición a la lista. Mi apartamento estudio me recibió con su familiar desaliño, el radiador del techo manchado de agua, que traqueteaba como un fantasma moribundo, el sofá plegable que me servía de cama, pero era mío, pagado con mi sudor y mis pies doloridos. Y eso significaba algo. Me dormí con la tarjeta de Dante en mi mesita de noche. Su presencia era una pregunta que no estaba preparada para responder. La noche siguiente, llegué a Dianísis 15 minutos antes. Un nudo de expectación en el estómago. Marco levantó una ceja cuando me vio, pero no dijo nada, solo me entregó mis asignaciones de sección. La mesa 7 no estaba en mi lista. María tiene esa sección esta noche, dijo, sin mirarme a los ojos. Probablemente sea lo mejor. Probablemente, definitivamente, debería haberme sentido aliviada. En cambio, sentí una profunda decepción. La hora punta de la cena comenzó a las 6:00. Me moví entre las mesas con eficiencia mecánica, sonriendo en los momentos adecuados, riéndome de chistes que no eran graciosos, siendo perfectamente invisible una vez más. Pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia la mesa 7, vacía y a la espera. Llegó a las 7:30, la misma entrada, los mismos 2 guardias de seguridad, el mismo cambio en el ambiente del restaurante. Pero esta vez, cuando los ojos oscuros de Dante recorrieron la sala, me encontraron inmediatamente. Algo pasó entre nosotros a través del espacio abarrotado. Un reconocimiento, algo para lo que no tenía palabras. María se acercó a su mesa con una bandeja de vasos de agua. Observé su sonrisa, la vi hablar, vi cómo la expresión de Dante permanecía impasible. Entonces vi cómo movía la mano, haciendo una seña. La sonrisa de María vaciló, asintió con la cabeza, dejó los vasos y se dirigió directamente hacia mí. «Te quiere a ti», siseó, dejando caer su máscara profesional. «Mesa 7 te ha pedido específicamente a ti». Mi corazón se aceleró. «¿Qué le has dicho? Que estás ocupada con tu sección». Dijo que esperaría. Me entregó su libreta de pedidos. «Marco me va a matar, pero no voy a discutir con Dante Caruso. Ocúpate tú de ellos, yo me encargaré de tus mesas». Cambiamos de sección sin que Marco se diera cuenta. Absorto como estaba en gestionar el caos de un sábado por la noche, me acerqué a la mesa 7 con el pulso acelerado y la tarjeta de mi cartera repentinamente pesada contra mi cadera. Dante me vio acercarme. Esa noche vestía de gris carbón, con un traje impecable, y su cabello oscuro peinado hacia atrás para revelar los ángulos marcados de su rostro. De cerca, pude ver la leve cicatriz a lo largo de su mandíbula, la forma en que sus ojos seguían los movimientos con precisión depredadora. Saqué mi libreta de pedidos y la dejé a un lado. En su lugar, firmé. «Buenas noches. Has vuelto», firmó,
y no pude leer su expresión. Trabajo aquí. Podrías haber pedido otra sección, otro turno. Sus manos se movían con seguridad. No lo hiciste. Tenía razón. Podría haberlo hecho, debería haberlo hecho. Lo inteligente sería mantenerme alejada de Dante Caruso, de sus ojos oscuros y de la forma en que me hacía sentir visible de una manera que era a la vez aterradora y embriagadora. Dijiste que querías que volviera. Firmé antes de poder reconsiderarlo. Lo hice. Se inclinó ligeramente hacia atrás, estudiándome. ¿Sabes por qué? No, porque me trataste como a una persona. No como a un rey, ni como a una amenaza, solo como a alguien que necesitaba comer. Hizo una pausa. Su siguiente señal fue más lenta, más cuidadosa. Es raro y valioso. Solo soy una camarera. No eres solo cualquier cosa. Su corrección fue tajante. ¿Qué quería ese hombre anoche? La pregunta me golpeó como un jarro de agua fría. Debí demostrar mi sorpresa, porque su expresión se endureció. Te siguieron desde aquí. Un hombre con traje marrón te habló durante aproximadamente 4 minutos fuera de la entrada del metro de la Tercera Avenida. Mi gente observó, pero no interfirió. Ahora te lo pregunto. ¿Qué quería? Sentí las manos entumecidas. Me había hecho seguir. Tenía gente vigilándome. La violación de mi intimidad se mezclaba con otra cosa. Una especie de protección retorcida que yo no había pedido, pero que aparentemente tenía de todos modos. ¿Cómo lo hiciste? Empecé a decir, pero él me interrumpió. Protejo lo que es mío. Responde a la pregunta. No soy tuya. Firmé con ira, dándome valor. Te convertiste en mía en el momento en que te acercaste a esta mesa. No hay arrogancia en la afirmación, solo hechos. Ahora dime qué quería. Debería haber mentido, debería haberme marchado, haber dejado mi trabajo, haber desaparecido entre la masa anónima de la ciudad. En cambio, le dije la verdad. Mis manos formaban palabras que me parecían una traición, aunque ya había decidido rechazar la oferta de Michael Torino. Quería que te espiara. Dijo que pagaría las facturas médicas de mi madre si le informaba de tus movimientos, de tus reuniones. La expresión de Dante no cambió, pero algo se transformó en sus ojos. Una oscuridad que me dejó sin aliento. Y tú dijiste que no. Tiré su tarjeta. ¿Por qué? La pregunta parecía sincera. Realmente quería saber por qué había rechazado el dinero que necesitaba desesperadamente para no traicionar a un hombre que no conocía. Porque yo no vendo a las personas. Firmé sin más. Ni siquiera a monstruos que aprecian la bondad. La comisura de sus labios se movió de nuevo. Esa casi sonrisa que lo transformaba. Metió la mano en la chaqueta y sacó un teléfono. Escribió algo rápidamente y luego lo dejó a un lado. Michael Torino, firmó. Investigador privado que trabaja para la familia Moretti. Están tratando de encontrar algo con lo que presionarme. Hizo una pausa. Se encargarán de él. Se me revolvió el estómago. Encargarse de él podía significar cualquier cosa. Y tenía la sensación de que no quería saber los detalles. No quiero que nadie resulte herido por mi culpa. Firmé rápidamente. Te amenazó, invadió tu privacidad, intentó manipularte. Las manos de Dante se movían con furia controlada. Eso tiene consecuencias. Por favor. No sabía por qué estaba suplicando por un hombre que me acosaba, pero la idea de que se cometiera un acto violento en mi nombre me ponía los pelos de punta. Solo haz que se detenga. Es suficiente. Dante me estudió durante un largo momento, con sus ojos oscuros imposibles de descifrar. Luego sacó su teléfono de nuevo y escribió algo diferente. Cuando levantó la vista, su expresión se había suavizado ligeramente. Lo convencerán de que se vaya de la ciudad, sin daños permanentes. Sus siguientes señales fueron más lentas. Eres demasiado blanda para este mundo, Ella. Quizás. Firmé, pero sigo aquí. Sí, lo estás. Señaló el asiento vacío frente a él. Siéntate. Estoy trabajando. Soy dueño del 40% de este restaurante. Siéntate. La revelación no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Por supuesto, era dueño de parte de Dianisis. Los hombres como Dante Caruso eran dueños de todo. Imperios invisibles construidos sobre el silencio y el poder. Miré a mi alrededor.
Marco estaba ocupado con un cliente difícil. Los otros camareros deliberadamente no miraban hacia nosotros. Me deslicé en el asiento frente a Dante, muy consciente de su seguridad, observando desde las mesas cercanas, con sus ojos siguiendo cada movimiento. Las facturas médicas de tu madre, firmó Mountsey. Dr. Patterson, dolor crónico por un accidente de coche hace 7 años. Me quedé quieta. ¿Cuánto sabes? Todo. No había disculpa en la declaración. Tu hermano murió en el mismo accidente. Tu padre se marchó 6 meses después. Has tenido 2 trabajos desde los 16 años. Te pagaste la universidad comunitaria. Te especializaste en administración de empresas. Tienes una nota media de 3,7 a pesar de trabajar 60 horas a la semana. Escuchar mi vida resumida en sus manos me pareció surrealista, invasivo, como si me diseccionaran bajo luces brillantes. ¿Por qué? Firmé. Ahora me temblaban las manos. ¿Por qué te importa? Porque eres interesante. Se inclinó ligeramente hacia adelante y volví a percibir su aroma. Cedro, peligro y algo más oscuro. Porque me miraste y viste más allá de la superficie. Porque eres amable incluso cuando la amabilidad te cuesta caro. No me conoces. Sé lo suficiente. Sus siguientes señales llegaron con absoluta certeza. Voy a hacerte una oferta. Puedes rechazarla, pero primero escúchame. Mi corazón latía con fuerza. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero no podía moverme. Me sentía clavada por esos ojos oscuros. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que pueda moverse en ambos mundos. El mío y el suyo, señaló vagamente a los otros comensales. Alguien que entienda el lenguaje de signos, que sea invisible para las personas que importan. Alguien lo suficientemente inteligente como para manejar situaciones delicadas. ¿Quieres que trabaje para ti? Hice un gesto con las manos indicando que lo entendía. Quiero que seas mía, corrigió. Mi traductora, mis ojos y mis oídos. Serás compensada. No puedo ser generoso. Las facturas de tu madre pagadas, tu matrícula cubierta, un apartamento mejor a cambio de ¿qué? Tu lealtad, tu discreción, tu tiempo. Hizo una pausa y finalmente, si estás dispuesta, más que eso. La última parte me calentó el pecho, confuso y peligroso. No lo entiendo, le respondí con señas, aunque temía que sí lo entendía. Creo que sí lo entiendes. Sus ojos se clavaron en los míos. Soy un hombre paciente, ella. Puedo esperar a que veas lo que yo ya sé, que es que tú me perteneces. Hizo un gesto entre nosotros. Era inevitable desde el momento en que decidiste no tener miedo. Me levanté de golpe. La cabina se volvió repentinamente sofocante. Esto es una locura. No me conoces. Yo no te conozco. Ayer fue la primera vez que nos vimos. El tiempo es irrelevante. Él permaneció sentado, tranquilo ante mi pánico. Pero no te obligaré. Piénsalo. La oferta sigue en pie. Y si digo que no, entonces tú dices que no. Sus señales eran ahora suaves. No soy el monstruo que todos creen que soy, ella. No contigo. Pero lo eres con todos los demás. Sí, sin dudarlo. Por eso puedo protegerte. Por eso puedo darte la vida que te mereces en lugar de la que estás sobreviviendo. Cogí mi libreta de pedidos. Necesitaba algo normal a lo que aferrarme. Tengo que volver al trabajo. Por supuesto. Cogió el menú. La conversación había terminado, aparentemente. Esta noche tomaré el obuco. ¿Y ella? Hice una pausa. Miré hacia atrás. Ten cuidado al volver a casa. Puede que Michael Torino esté controlado, pero la familia Moretti tiene otros recursos. Quédate en zonas bien iluminadas. Coge taxi siempre que sea posible. Su expresión se ensombreció. O acepta mi oferta y tendrás un chofer. Tú decides. Me alejé aturdida, con la mente dando vueltas. El resto de la noche transcurrió en una neblina. Serví el asobo de Dante, lo vi comer en silencio mientras sus guardaespaldas lo vigilaban atentamente. Dejó una propina de $1,000 por una comida de 60 y una nota escrita con letra elegante. Mi oferta expira en una semana. Elige sabiamente. Me quedé mirando el dinero, la nota, la elección imposible que se me presentaba. Hace una semana, mi mayor problema era pagar el alquiler. Ahora me cortejaba un jefe de la mafia
que me miraba como si fuera algo precioso y aterrador a la vez. Debería huir, desaparecer en la seguridad anónima de la pobreza y el anonimato. En cambio, doblé cuidadosamente la nota y la guardé en mi cartera, junto a su tarjeta y la foto de Tommy. Una semana, 7 días para decidir si era lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para entrar en el oscuro y brillante mundo de Dante Caruso. La semana se extendía ante mí como una cuerda floja. Cada día me acercaba un poco más a una decisión que no estaba preparada para tomar. Seguí con mi rutina, clases por la mañana, diánesis por la noche, visitando a mi madre los miércoles por la tarde, como hacía todas las semanas. Pero mi mente seguía fracturada, dividida entre la pobreza segura que conocía y el peligroso lujo que Dante me ofrecía. Mi madre parecía más pequeña cada vez que la veía, acurrucada en su desgastado sillón reclinable con una almohadilla térmica presionada contra la parte baja de la espalda. El apartamento olía a mentol y café viejo. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas amarillentas para pintar todo en tono sepia. «Pareces cansada, cariño», dijo, con la voz ronca por los analgésicos que nunca funcionaban del todo. «¿Estás durmiendo?» «Estoy bien, mamá». Me puse a trabajar en su cocina, lavando los platos que había dejado apilarse y reponiendo su pastillero. Los frascos de medicamentos recetados se alineaban en la encimera como soldados. Hidrocodona, gabapentina, relajantes musculares que la dejaban confusa y distante. «¿Cómo está el dolor hoy?» «Igual que siempre». Se movió, haciendo una mueca de dolor. «El Dr. Patterson quiere probar un nuevo protocolo de fisioterapia, pero el seguro no lo cubre. Dice que es experimental». Me agarré al borde del fregadero y me quedé mirando mi reflejo distorsionado en el grifo. El seguro no lo cubriría. La historia de nuestras vidas escrita en reclamaciones denegadas y deudas acumuladas. «Ya se me ocurrirá algo», dije, con la mentira familiar en mi lengua. Ella, no. «Ya estás trabajando hasta la extenuación. No te lo permitiré». Dije que se me ocurriría algo. La dureza de mi voz la silenció. Inmediatamente me arrepentí, pero el peso de la oferta de Dante me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Una firma, una decisión, y mi madre podría recibir un tratamiento real. Una cirugía real, una oportunidad de vivir sin dolor constante. Todo lo que me costaría sería mi seguridad, mi autonomía, mi alma. Un precio pequeño en realidad. Me quedé hasta que se durmió, con la respiración cada vez más tranquila a medida que la medicación hacía efecto. Luego tomé el autobús de vuelta a mi apartamento. La nota de Dante me quemaba en el bolsillo. El jueves por la noche, Dante no vino al restaurante. Me dije a mí misma que estaba aliviada, pero la decepción me pesaba en el estómago. El viernes, lo mismo. El sábado, me convencí de que había seguido adelante, que había encontrado a otra persona para ser su traductora, sus ojos y sus oídos. Entonces llegó el domingo. No tenía que trabajar. Había planeado pasar el día estudiando para mi examen parcial de contabilidad. Pero a las 10 sonó mi teléfono. Un número desconocido con un código de área local. «Hola». Silencio. Luego llegó un mensaje de texto del mismo número. «Soy Dante. Te enviaré un coche. Al mediodía. Ponte algo cómodo». Mis dedos temblaban mientras escribía la respuesta. No había aceptado nada. La respuesta fue inmediata. «Sé que esto no es trabajo. Es una cita. Puedes decir que no». Me quedé mirando las palabras durante un minuto entero. Una cita. Dante Caruso me estaba invitando a una cita por mensaje de texto porque no podía llamar, no podía hablar, solo podía comunicarse a través de la palabra escrita o el lenguaje de signos. Debería decir que no. Debería responder con un rechazo educado y bloquear el número. En cambio, escribí. «¿Dónde? En algún lugar tranquilo donde podamos hablar. Confía en mí». Confía en él, el jefe de la mafia que me había investigado, que había amenazado a Michael Torino, que me miraba como si fuera frágil y esencial al mismo tiempo. Confía en él. Vale. Escribí antes de poder reconsiderarlo. Al mediodía. Me cambié de ropa 4 veces antes de decidirme por unos vaqueros y un sencillo jersey verde.
cómodos como él había pedido, pero lo suficientemente bonitos como para no sentirme completamente fuera del lugar. A las 11:55, un Mercedes negro con cristales tintados se detuvo frente a mi edificio. El conductor era uno de los guardias de seguridad del restaurante de Dante, el más mayor, con canas en las sienes y mirada perspicaz. Abrió la puerta trasera sin decir nada y me deslicé en los asientos de cuero que probablemente costaban más que todo mi apartamento. Salimos de la ciudad en dirección norte y nos adentramos en el campo. Los árboles sustituyeron a los edificios y el aire de septiembre traía los primeros indicios del otoño. Observé cómo cambiaba el paisaje a través de las ventanas tintadas y mis nervios aumentaban con cada kilómetro. 40 minutos más tarde, giramos por un camino privado bordeado de arces. Al final había una casa. No, una finca. Piedra, cristal y ángulos modernos encaramados en una ladera con vistas al valle. Era hermosa de una manera severa, como el propio Dante. El conductor abrió mi puerta. Está esperando dentro. El vestíbulo era todo mármol y líneas limpias, con obras de arte en las paredes que sospeché que eran originales. Mis zapatillas chirriaban en el suelo pulido y el sonido resonaba en el vasto espacio. Dante apareció en lo alto de la escalera. Llevaba vaqueros oscuros y una camiseta negra de cuello Henley, ropa informal que de alguna manera lo hacía más intimidante en lugar de menos. Sin la armadura de sus trajes, podía ver los músculos delgados de su cuerpo. Con movimientos elegantes y depredadores, bajó las escaleras y firmó. Has venido, has enviado a un chofer muy persistente. He enviado a un chofer muy caro que casi vuelve a sonreír. Ven, he preparado el almuerzo, había preparado el almuerzo. La imagen de Dante Caruso cocinando en una cocina era tan incongruente que casi me echo a reír. Debió de leer mi expresión, porque sus gestos se tornaron severos. No soy completamente indefenso. Viví solo durante años antes de poder permitirme contratar personal. Me llevó a través de la casa hasta una cocina que parecía sacada de una revista, toda de acero inoxidable y granito, con ventanas que daban a un jardín en todo su esplendor otoñal. En la isla había 2 cubiertos y una variedad de comida italiana, pasta fresca, ensalada, pan recién salido del horno y tiramisú de postre. No sabía que te gustaba, me indicó con gestos. Había algo casi incierto en ese gesto, así que preparé de todo. La vulnerabilidad de esa confesión me conmovió profundamente. Este hombre poderoso y peligroso había cocinado todo un festín porque no conocía mis preferencias y quería darme opciones. Es perfecto, le indiqué con gestos, y lo decía en serio. Nos sentamos uno frente al otro y durante un rato solo comimos. La pasta estaba increíble, perfectamente al dente, con una salsa que delataba horas de cocción a fuego lento. Me observó mientras daba el primer bocado, y cuando cerré los ojos en señal de agradecimiento, su expresión se suavizó. Es la receta de mi abuela, me dijo en lenguaje de signos cuando lo miré. Me la enseñó antes de morir. Decía, un hombre que no sabe alimentarse está a merced de los demás. Parece sabia, lo era. Hizo una pausa y detuvo sus manos. También fue la única persona que nunca trató mi sordera como una tragedia. Aprendió el lenguaje de signos, lo enseñó a toda la familia y se aseguró de que supiera que no era inferior a nadie. Dejé el tenedor. ¿Cuánto tiempo llevas sordo? Desde que nací. Es genético. Mi padre lo veía como una debilidad. Una prueba de que no era apto para liderar. Sus señas se volvieron duras. Estaba equivocado. Obviamente, hice un gesto hacia la cocina con una clara implicación. Había construido un imperio a pesar de, o quizás gracias a, lo que otros veían como una limitación. Háblame de tu hermano, hizo un gesto, cambiando de tema. La petición me pilló desprevenido. La mayoría de la gente evitaba mencionar a Tommy, tratando su muerte como una mina terrestre conversacional. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Qué le hacía reír? ¿Con qué soñaba? ¿Cómo se comunicaban por señas? Así que le conté la obsesión de Tommy por los dinosaurios, su colección de T-Rex de plástico que se alineaban en el alféizar de la ventana de nuestra habitación compartida.
¿Cómo desarrollamos nuestros propios signos para cosas que no tenían signos oficiales? Nuestro lenguaje secreto dentro de un lenguaje. Sobre la noche del accidente, el conductor ebrio que se saltó un semáforo en rojo, la forma en que Tommy me dijo "te quiero" en la ambulancia antes de que la máquina comenzara a sonar. Me temblaban las manos mientras hablaba y tuve que hacer varias pausas para recomponerme. Dante no me metió prisa, no me ofreció frases vacías. Solo me miraba con esos ojos oscuros, absorbiendo mi dolor como si fuera algo precioso. Cuando terminé, se inclinó sobre la mesa y me tomó las manos entre las suyas. La primera vez que me tocó, sus palmas eran cálidas, con callos en lugares inesperados, y su agarre era suave a pesar de la evidente fuerza de sus dedos. Gracias por contármelo, me dijo con señas cuando me soltó, con un movimiento lento y sincero. Él estaría orgulloso de en quién te has convertido. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Las contuve parpadeando y alcancé mi vaso de agua. ¿Por qué estoy aquí, Dante?, le pregunté, con señas cuando volví a confiar en mis manos. ¿De verdad aquí? No se trata de la oferta de trabajo. No, asintió, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué? Se levantó y rodeó la isla para ponerse a mi lado. De cerca, pude ver las canas entre su cabello oscuro, las finas líneas en las comisuras de sus ojos. Era más mayor de lo que había pensado inicialmente. Quizás rondaba los 40 y tantos, o los 40 y pocos. Voy a contarte algo, me indicó con señas, y vas a pensar que estoy loco. Ya lo creo. Esta vez, su boca esbozó una sonrisa auténtica, transformando sus rasgos severos en algo casi juvenil. Luego la sonrisa se desvaneció, sustituida por una intensidad que me dejó sin aliento. He sido sordo toda mi vida, dijo en lenguaje de signos. He aprendido a leer a las personas mejor que cualquiera que pueda oír. El lenguaje corporal, las microexpresiones, las cosas que la gente intenta ocultar. Así es como he sobrevivido, cómo he construido lo que tengo. Asentí, sin saber muy bien a dónde quería llegar. Cuando te acercaste a mi mesa aquella primera noche, te leí como un libro abierto. Vi tu miedo, tu valentía, tu desesperación, pero también vi algo más. Hizo una pausa, con las manos suspendidas entre nosotros. Vi a alguien que podía verme. Verme de verdad, no el imperio, ni la reputación, ni el peligro. Solo a mí. Dante, déjame terminar. Sus gestos eran suaves pero firmes. He tenido mujeres lanzándose a mí durante años. Mujeres hermosas, sofisticadas, mujeres que quieren el poder, el dinero o la emoción del peligro. Nunca he querido a ninguna de ellas. Mi corazón latía con fuerza. Un conejo tratando de escapar de mis costillas. Pero tú, continuó, con sus ojos oscuros fijos en los míos. Tú, con tus zapatos gastados y tu delantal manchado de café, tratándome como si fuera alguien que solo necesitaba comer. No querías nada de mí. No intentabas impresionarme. Solo eras amable. Eso no es motivo para... Empecé, pero no supe cómo terminar. Quererte. Se acercó y pude sentir su calor, oler el cedro y el peligro. Necesitarte. Tienes razón. No es racional, no es seguro, pero es verdad. No me conoces. Firmé, repitiendo mi protesta anterior. Sé que trabajas hasta el agotamiento por una madre que apenas puede pagar sus medicamentos. Sé que honras a tu hermano fallecido manteniendo vivo su idioma en tus manos. Sé que estás estudiando administración de empresas porque quieres abrir tu propio restaurante algún día. Sé que te saltas comidas para ahorrar dinero, pero siempre le das propina al vagabundo que se sienta fuera de tu parada de metro. Cada afirmación me golpeaba como un golpe físico. Realmente lo había investigado todo. Eso es acoso. Hice un gesto con la mano para expresar ira y algo más que me oprimía el pecho. Eso es protección. No hay disculpa en la corrección. En el momento en que te acercaste a mi mesa, te hiciste visible. Y en mi mundo, la visibilidad es peligrosa. Necesitaba saber quién eras, si eras una amenaza, si se podía confiar en ti. Y no eres nada de eso. Levantó las manos lentamente, dándome tiempo para alejarme, y me acarició la cara.
Sus palmas estaban calientes contra mis mejillas. Su tacto era increíblemente suave para un hombre que dirigía un imperio de violencia. Solo eres ella, la valiente, amable y obstinada ella que tira las tarjetas de los investigadores privados y defiende a los hombres que se autodenominan monstruos. Debería irme, le dije con señas. Pero no me moví, atrapada por la gravedad de su tacto. Deberías, asintió. Pero no lo harás, porque tú también lo sientes. Esta atracción entre nosotros, esta inevitabilidad. Tenía razón. Y lo odié por ello. Lo sentía. Lo había sentido desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron en el restaurante. Una conexión que no podía explicar y que no quería examinar. Esto es una locura, le dije con señas contra sus palmas. Eres peligroso. Tu mundo es peligroso. No puedo. Nunca permitiría que nada te hiciera daño. Me interrumpió con gestos enérgicos, a pesar de su suave tacto. Nunca. Estarías protegida, querida. Tendrías todo lo que siempre has deseado. No quiero cosas. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta flotaba entre nosotros, exigiendo honestidad. ¿Qué quería? Seguridad, protección, una vida en la que no me despertara calculando qué factura pagar y cuál dejar pasar. ¿O quería algo más? Algo imprudente, aterrador y real. Quiero dejar de ser invisible. Finalmente, firmé, con la verdad saliendo a borbotones de mi interior. Quiero ser importante. Tú eres importante para mí. Sus pulgares rozaron mis pómulos. Un toque ligero como una pluma que me provocó un escalofrío. Has sido importante desde el momento en que elegiste el valor por encima del miedo. Sigo teniendo miedo. Bien. Sus gestos eran de aprobación. El miedo te mantiene alerta, pero no dejes que te impida vivir. Bajó las manos y dio un paso atrás, dándome espacio para respirar. Sentí frío en la cara, donde me había tocado. No te pido que decidas todo hoy, me indicó con señas. Solo acepta volver a verme. Déjame mostrarte cómo podría ser tu vida. Sin obligaciones, sin ataduras, solo posibilidades. Y la oferta de trabajo por separado. Si quieres trabajar para mí, discutiremos las condiciones. Pero esto, señaló entre nosotros, esto no tiene nada que ver con los negocios. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Simple, directo, aterrador. Miré alrededor de la cocina, al festín que había preparado, a este atisbo de una vida que nunca había imaginado para mí. Luego lo miré a él, a este hombre peligroso y poderoso que, de alguna manera, me hacía sentir vista por primera vez desde que Tommy murió. Una cita más, firmé. Tomé la decisión antes de comprenderla del todo, pero necesito tiempo para pensar en todo lo demás. Tómate todo el tiempo que necesites. Sacó su teléfono, escribió algo, pero mientras lo piensas, las facturas médicas de tu madre han sido pagadas. Todas ellas. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? No, yo no había aceptado. Considéralo un regalo, sin condiciones, sin obligaciones. Su expresión era implacable. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Ella, la operación de tu madre cuesta menos de lo que yo gasto en vino en un mes. Déjame hacerlo. Eso no. No puedes. Ya lo he hecho. Me enseñó la pantalla de su teléfono, la confirmación de un pago al Hospital Mount Sinai, $247,000, pagado en su totalidad. La cifra me hizo dar vueltas la cabeza. Acababa de borrar años de deuda con unos pocos toques en una pantalla, como si nada. ¿Por qué? Mis manos temblaban por una emoción que no podía nombrar. Gratitud, furia, miedo, algo peligrosamente parecido a la esperanza. Porque puedo, porque tú importas, porque estoy cansado de verte destruirte a ti misma, tratando de salvar a todos mientras nadie te salva a ti. Guardó el teléfono en el bolsillo. Déjame ser quien te salve, ella. Déjame darte la vida que te mereces. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Calientes, resbalaban por mis mejillas. Nunca lloraba. Me había entrenado para no hacerlo hacía años, porque las lágrimas no pagaban las facturas, ni aliviaban el dolor, ni devolvían a los muertos. Pero allí, de pie en la cocina de Dante Caruso,
Ante una amabilidad que no sabía cómo aceptar, me derrumbé. Me atrajo hacia él y dejé que me derrumbara contra su pecho mientras me abrazaba con una ternura que contradecía todo lo que sabía de él. Su corazón latía con firmeza bajo mi oreja y sus manos se movían en lentos círculos sobre mi espalda. Consuelo en un lenguaje más allá de las palabras. Cuando pasó la tormenta, me aparté y me sequé la cara con las manos, avergonzada. Lo siento, le dije con señas. Normalmente no pido perdón. Sus gestos eran amables. Tienes derecho a sentir cosas. No sé cómo aceptar nada de esto. Entonces aprende. Me secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Soy un profesor paciente. A pesar de todo, casi sonreí. ¿Es eso lo que es? Enseñar, entre otras cosas. Sus ojos contenían promesas que no estaba preparada para examinar. Ven, te enseñaré el resto de la casa. Me llevó por habitaciones que hablaban de una riqueza que no podía comprender, una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo, un gimnasio que parecía pertenecer a un centro de entrenamiento profesional, una sala de música con instrumentos que no reconocía. Pero fue el despacho lo que me detuvo. Una pared estaba cubierta de fotografías, no de Dante, sino de otras personas, familias, niños, parejas de ancianos. Cada foto tenía una pequeña placa debajo con nombres y fechas. ¿Qué es esto? Gente a la que he ayudado. Su expresión era indescifrable. Familias cuyos negocios se salvaron de préstamos abusivos, niños cuyos tratamientos médicos financié, ancianos cuyas pensiones protegí cuando las empresas intentaron robárselas. Me acerqué para leer las placas. Historias de intervención, de poder utilizado para proteger en lugar de destruir. No lo entiendo, gesticulé. Todo el mundo dice que eres un monstruo, un criminal, peligroso. Terminó por mí. Soy todas esas cosas, ella. He hecho cosas terribles a personas terribles. Pero también he hecho esto. Señaló la pared. El mundo no es blanco o negro. No soy un héroe, pero tampoco soy solo un villano. ¿Por qué me enseñas esto? Porque quiero que veas todo lo que soy, la oscuridad y la luz, y que luego decidas si puedes aceptar ambas cosas. Estudié las fotografías, la evidencia de una complejidad que no esperaba. Dante Caruso, jefe de la mafia y filántropo secreto, monstruo y salvador. Necesito irme a casa. Le indiqué con gestos, de repente abrumada. Necesito pensar. Por supuesto, no discutió. No intentó convencerme de que me quedara. Solo me acompañó de vuelta a través de la casa hasta donde esperaba su chofer. En el coche, me tomó la mano una vez más. Jueves, firmó. Cenaremos en algún lugar público si eso te hace sentir más segura. De acuerdo, acepté, porque aparentemente había perdido la cabeza. Y ella esperó hasta que lo miré a los ojos. Gracias por darme una oportunidad. El viaje de vuelta a la ciudad pasó como una exhalación. Las facturas de mi madre estaban pagadas. Dante Caruso quería cortejarme. Toda mi vida había dado un giro en cuestión de horas. Cuando llegué a casa, encontré un paquete esperándome delante de la puerta. Dentro había un teléfono nuevo, de gama alta, con el número de Dante y los contactos de su equipo de seguridad ya programados, y una nota escrita con su elegante caligrafía. Para que nunca tengas miedo de volver sola a casa. El teléfono tiene un botón de pánico. Púlsalo y mi gente acudirá en tu ayuda. Siempre. Me senté en mi sofá plegable con el teléfono en la mano, mirando mi destartalado apartamento con nuevos ojos. En una semana, Dante Caruso lo había visto todo de mí, la pobreza, la lucha, el dolor, y en lugar de apartar la mirada como todos los demás, se había acercado. Y Dios me ayudó. Yo quería dejarle. El jueves llegó envuelto en la lluvia otoñal, esa que tiñe la ciudad de gris y hace que todo el mundo se acurruque más en sus abrigos. Me paré frente a mi armario, si es que se le podía llamar así, a ese estrecho hueco con una barra para colgar ropa, y me enfrenté a la realidad de que no tenía nada apropiado para cenar con Dante Caruso. Mi uniforme de trabajo colgaba en un extremo, mis 3 pares de jeans en el otro, y entre ellos, una colección de suéteres y blusas de tiendas de descuento que habían visto mejores días. Nada que dijera, voy a cenar con un jefe de la mafia que pagó las facturas médicas de mi madre
y no deja de mirarme como si fuera algo precioso. El nuevo teléfono vibró en mi mesita de noche. Un mensaje de Dante. Un paquete llegará en 1 hora. Ábrelo, le respondí. Puedo vestirme sola. Lo sé, pero quiero darte esto. Déjame hacerlo. El paquete llegó exactamente 60 minutos después, entregado por un mensajero profesional vestido con un traje negro. Dentro de la discreta bolsa de ropa había un vestido del color del vino tinto que susurraba contra mis dedos como el agua. La etiqueta era italiana, del tipo de diseñador que solo había visto en revistas. Me quedaba perfecto porque, por supuesto, él sabía mi talla. Por supuesto que lo había previsto. Debería haberme enfadado por la presunción. En cambio, me quedé delante del espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido me transformó. O tal vez solo reveló lo que siempre había estado ahí, oculto bajo el cansancio y la ropa barata. Mi cabello rubio oscuro, que normalmente llevaba recogido en una práctica coleta, caía suelto sobre mis hombros. Mis ojos verdes brillaban más contra la seda color vino. Parecía alguien que pertenecía al mundo de Dante. La idea me aterrorizaba. A las 7:09 p.m., el mismo Mercedes negro se detuvo frente a la casa. Pero esta vez, cuando el conductor abrió la puerta, el propio Dante esperaba en el asiento trasero. Llevaba un traje gris oscuro con camisa negra, sin corbata, y el botón superior desabrochado para revelar el hueco de su garganta. Sus ojos oscuros me recorrieron lentamente, absorbiendo cada detalle, y lo que vi en su expresión hizo que sintiera un calor en la boca del estómago. «Preciosa», dijo simplemente. «Sabía que lo estarías». Me deslicé en el coche, muy consciente de la seda contra mi piel, del sutil aroma de su colonia en el espacio cerrado. «No tenías que comprarme un vestido». Yo quería hacerlo. Me cogió la mano y besó mis nudillos. El gesto era anticuado, cortés e increíblemente íntimo. «Déjame mimarte, Ella. Tengo muy pocas oportunidades de hacer regalos que importen». El restaurante estaba en Tribeca, tan exclusivo que no tenía letrero, solo una dirección discreta y un portero que claramente conocía a Dante. Nos llevaron a través del comedor principal a una zona privada en la parte trasera. Una sola mesa preparada para dos junto a las ventanas del techo de Florida, con vistas a la ciudad empapada por la lluvia. Los guardias de seguridad se colocaron en mesas cercanas, lo suficientemente lejos como para darnos privacidad, lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. Ya había dejado de sorprenderme su presencia constante. Dante me apartó la silla él mismo, un gesto de cortesía que parecía sincero, más que teatral. Cuando se sentó frente a mí, inmediatamente comenzó a hacerme señas. «Quiero saberlo todo sobre ti. Empieza por tu primer recuerdo». Es una pregunta extraña para una primera cita. Le respondí con señas. «No tenemos tiempo para lo normal». Su expresión era seria. «Necesito conocerte, Ella. Todo sobre ti. Empieza por donde quieras». Así que lo hice. Le hablé de mi infancia en Queens, del negocio de construcción de mi padre, que quebró durante la recesión, de la lenta disolución del matrimonio de mis padres bajo el peso de las dificultades económicas, del diagnóstico de Tommy, de cómo se convirtió en el centro del universo de nuestra familia, del accidente, de la vigilia en el hospital, del funeral en el que firmé el elogio fúnebre porque me resultaba imposible hablar. Él escuchó con absoluta atención, sin apartar sus ojos oscuros de mi rostro, moviendo las manos de vez en cuando para hacer preguntas u ofrecer consuelo. El camarero trajo un plato tras otro, vieiras, herrezado, pato preparado de 3 maneras, pero apenas probé nada, demasiado absorta en la conversación que fluía entre nuestras manos. «Tu turno», le dije cuando agoté mi historia. «Cuéntame sobre tu familia». Su expresión se estremeció ligeramente. «¿Qué quieres saber?» «Todo. Lo justo es lo justo». Se recostó en la silla y tamborileó con los dedos sobre la mesa. Una rara muestra de incertidumbre. Luego comenzó a hacer señas. «Mi padre era Victoria Caruso. Probablemente hayas oído ese nombre». Lo había oído. Victoria Caruso había sido una leyenda del crimen organizado,
brutal y eficaz, hasta que una bomba de una familia rival acabó con su reinado hace 5 años. Él veía mi sordera como una debilidad. Dante continuó. Intentó mantenerme fuera del negocio. Dijo que sería un lastre. Mi madre no estaba de acuerdo. Ella era la que tenía el poder real. Su familia tenía las conexiones que mi padre necesitaba. Se aseguró de que recibiera educación, formación y preparación para liderar. Parece formidable. Era pasado. El cáncer se la llevó hace 3 años. Para entonces, ya había demostrado que mi padre se equivocaba. Ser sordo no es una debilidad. Es un superpoder en mi mundo. Me doy cuenta de cosas que las personas oyentes no ven. Leo el lenguaje corporal como tú lees los libros. Nadie puede mentirme. ¿Nadie? Le desafié. Sonrió. Esta vez fue con una sonrisa auténtica. Tú no mientes, ella. Tu rostro muestra todo lo que sientes. Es una de las cosas que me encantan de ti. La palabra amor flotaba entre nosotros. Casual, pero cargada de significado. Me moví en mi asiento sintiendo de repente calor. Háblame del negocio. Hice un gesto con las manos para cambiar de tema. La parte legal, bienes raíces, construcción en su mayor parte legítima, algo de importación y exportación. Tenemos restaurantes, hoteles, clubes nocturnos. El nombre Caruso abre puertas y la parte ilegal. ¿No quieres saber los detalles? Sí, los quiero. Me incliné hacia adelante. Si me quieres en tu vida, necesito entenderlo todo. La oscuridad y la luz. ¿Te acuerdas? Me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Servicios de protección, apuestas, algunas sustancias controladas. Aunque estoy dejando eso poco a poco. Demasiado impredecible. Nos ocupamos de los problemas de personas que no pueden acudir a la policía. A veces eso significa violencia. A veces significa algo peor. Peor que la violencia. La información puede destruir más que las balas. Sus señales eran objetivas. Recopilamos secretos, información comprometedora, pruebas de indiscreciones, y luego las utilizamos cuando es necesario. Chantaje, seguros. No se inmutó ante mi valoración. El mundo en el que vivimos se rige por el poder, ella. Los que lo tienen y los que no. Me aseguro de que mi familia, mi gente, siempre tenga lo suficiente para sobrevivir. A cualquier precio, cueste lo que cueste. Sin disculpas, sin justificaciones, solo honestidad. Te dije que era un monstruo. Lo decía en serio. Debería haber sentido repulsión. Debería haberme levantado y haberme marchado, haber llamado a un taxi y haber vuelto a mi vida segura y pobre. En cambio, pregunté por la pared de fotografías de tu oficina. ¿Cómo encaja eso con el resto? Equilibrio. Firmó la palabra con ambas manos, perfectamente niveladas. Nací en la oscuridad. He hecho las paces con lo que tengo que hacer para sobrevivir en ella. Pero también tengo poder, recursos, la capacidad de cambiar vidas. ¿Por qué no debería usarlos para el bien cuando puedo? No es así como suele funcionar. Yo no soy habitual. Su sonrisa era irónica, por si no te habías dado cuenta. A pesar mío, le devolví la sonrisa. Me di cuenta. El camarero trajo el postre, zule de chocolate con pan de oro, porque al parecer eso era lo que se llevaba. Dante me observó dar el primer bocado, y la intensidad de su mirada me hizo hiperconsciente de mi boca, de mi lengua. La forma en que cerré los ojos en señal de agradecimiento. Cuando los abrí, su expresión se había oscurecido con algo que no era del todo peligroso, pero que definitivamente no era seguro. ¿Qué? Te firmé. Solo eso, pero la palabra tenía peso. ¿Tienes idea de lo que me haces? Mi pulso se aceleró. Apenas nos conocemos. Sé lo suficiente. Dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante. Sé que eres fuerte, incluso cuando crees que te estás rompiendo. Sé que proteges a las personas que amas con todo lo que tienes. Sé que ves el mundo en tonos de gris en lugar de blanco y negro, lo cual es raro y valioso. Y sé que cuando sonríes de verdad, se siente como la luz del sol en lugares que han estado oscuros durante años. La confesión me dejó sin aliento. Dante, no soy buena en esto, interrumpió sus señas,
casi torpe por la emoción, el cortejo, el romance, la progresión normal de las relaciones. Mi mundo no permite lo normal, así que voy a ser sincero. Te quiero, ella, en mi vida, en mi casa, en mi cama. Quiero despertarme contigo y dormirme a tu lado. Quiero darte todo lo que siempre has necesitado y cosas que ni siquiera has pensado en querer. No fue así como empecé, pero no sabía cómo terminar. No era realista, no era posible, no era lo que había planeado para mi vida. Dime a qué le temes, me dijo con señas, sus ojos oscuros buscando los míos. ¿A qué le temes de verdad? Aparté la mirada hacia la ventana, a la ciudad empapada por la lluvia. La verdad pesaba en mi lengua, suplicando ser pronunciada. Firmé. Tengo miedo de que me consumas, admití finalmente. De que si entro en tu mundo, desapareceré en él. De convertirme en otra posesión más, otra cosa hermosa que te pertenece. Nunca. La fuerza de su señal me hizo volver la mirada. Tú nunca podrías desaparecer, ella. Eres demasiado brillante, demasiado esencial. No quiero poseerte, quiero entregarme a ti. Hay una diferencia. ¿Le hay en tu mundo? En mi mundo, sí. Se inclinó sobre la mesa y me tomó ambas manos entre las suyas. He poseído muchas cosas, propiedades, negocios, la lealtad de las personas comprada con dinero o con miedo. Pero lo que siento por ti no es posesión, es reverencia. La palabra quedó suspendida entre nosotros, enorme y aterradora. Apenas me conoces, le respondí con mis manos contra las suyas, mi última defensa. Entonces déjame aprender. Su pulgar acarició el interior de mis muñecas, encontrando mi pulso acelerado. Dame tiempo. Dame una oportunidad para mostrarte lo que podríamos ser juntos. Y si no puedo manejar tu mundo, si no soy lo suficientemente fuerte, te acercaste a mi mesa cuando todos los demás tenían demasiado miedo. Tiraste el dinero que necesitabas desesperadamente porque no traicionas a la gente, ni siquiera a los desconocidos. Has sobrevivido a cosas que habrían destrozado a la mayoría de la gente. Su expresión era absolutamente segura. Eres lo suficientemente fuerte para cualquier cosa, ella. La pregunta es si confías lo suficiente en ti misma como para intentarlo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró y su expresión se endureció al instante. Hizo una señal brusca a uno de sus guardias de seguridad, que inmediatamente se levantó y salió de la habitación. ¿Qué pasa?, le pregunté con señas. No es nada de lo que debas preocuparte, pero tenía la mandíbula apretada. Su lenguaje corporal cambió a algo más depredador. Asuntos de trabajo. Tengo que hacer una llamada. Ahora vuelvo. Me besó la mano de nuevo, luego se levantó y se dirigió a un rincón de la sala, sacando su teléfono. Lo vi escribir rápidamente, con una expresión cada vez más sombría con cada mensaje. Uno de los guardias de seguridad se me acercó y me hizo una seña. El señor Caruso le pide que espere aquí. No salga del restaurante. ¿Está bien? Lo estará. Quédese dentro. El guardia volvió a su puesto y yo me quedé sola en la mesa, con la ansiedad creciendo en mi pecho. A través de la ventana podía ver a Dante paseándose de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. No pegado. No podía oír, pero estaba leyendo mensajes, con una expresión tormentosa. Pasaron 10 minutos, luego 20. El camarero se acercó nervioso, me rellenó el agua y me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza, con la mirada fija en la rígida espalda de Dante. Finalmente, regresó a la mesa. Había recuperado la compostura, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos formaban signos con especial precisión. Una señal que estaba aprendiendo a interpretar. Tengo que irme, me indicó. ¿Ha pasado algo? ¿Qué tipo de cosa? Del tipo que yo mismo he manejado personalmente. Se levantó y me tendió la mano. Ven, haré que alguien te lleve a casa. No. La palabra salió de mis labios antes de pensarlo bien. Si te vas, voy contigo. Ni hablar. Su señal fue tajante. No es seguro. Entonces haz que sea seguro. Me levanté y le miré a los ojos. Dijiste que me querías en tu vida. Esta es tu vida. Dímelo. Ella, no soy frágil, Dante. Deja de tratarme como si fuera a romperme. Algo cambió en su expresión.
sorpresa, respeto, tal vez incluso orgullo. Me estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Haz exactamente lo que te diga. Quédate cerca de mí. ¿Entendido? Sí. Me tomó de la mano, entrelazó sus dedos con los míos y me sacó del restaurante. El Mercedes ya estaba en marcha. 2 SUV negros adicionales lo flanqueaban. La seguridad de Dante se movía con precisión militar, rodeándonos mientras caminábamos hacia el coche. Dentro, Dante comenzó inmediatamente a escribir en su teléfono, coordinando cualquier respuesta que fuera necesaria. Observé cómo la ciudad se difuminaba, dirigiéndonos hacia los muelles, hacia partes de la ciudad que nunca había tenido motivos para visitar. Nos detuvimos frente a un almacén, cuyo exterior era deliberadamente anodino. Los guardias de seguridad salieron primero, escaneando la zona antes de abrir nuestra puerta. Dante me ayudó a salir, con su mano firme en mi espalda, mientras me guiaba al interior. El interior del almacén había sido convertido en algo entre una oficina y un centro de mando. Hombres trajeados estaban firmes, con tabletas y teléfonos en la mano. Todos se enderezaron cuando Dante entró, con evidente deferencia en sus posturas. En el centro de la sala, atado a una silla y con sangre brotándole de la nariz, estaba Michael Torino. Se me revolvió el estómago. Dante notó mi tensión y me apretó la cintura con la mano. Te dije que se encargarían de él. Lo indicó con una mano. Así es como. Los ojos de Torino me encontraron, se agrandaron al reconocerme y mostraron algo que parecía una acusación. Quería apartar la mirada, pero la presencia de Dante a mi espalda me mantuvo firme. Uno de los hombres de Dante se acercó y comenzó a hacer señas rápidamente. Capté algunas palabras. Encontrado con equipo de vigilancia, apuntando a ti y a la chica. La familia Moretti le paga. La expresión de Dante era fría como el hielo mientras respondía con señas. Sus movimientos eran demasiado rápidos para que yo pudiera seguirlos. Luego se volvió hacia mí. No tienes por qué ver esto. ¿Qué vas a hacer? Convencerlo de que lo mejor para él es abandonar la ciudad. Sus gestos eran deliberadamente vagos. Te prometí que no habría daños permanentes. Yo cumplo mis promesas, Dante. Me tomó el rostro entre las manos y me obligó a mirarlo a él en lugar de a Torino. Esto es la oscuridad, ella. La parte de mi mundo que no es romántica ni emocionante. Esto es lo que hago para proteger lo que es mío. Si no puedes soportarlo, haré que alguien te lleve a casa. No te juzgaré. Pero tienes que decidir ahora. Miré más allá de él, a Torino, a la sangre y el miedo, a la prueba física del poder de Dante. Todo en mí gritaba que huyera, que volviera a mi vida segura y sencilla, donde la violencia era algo que les pasaba a otras personas. Pero entonces pensé en las facturas médicas de mi madre pagadas en su totalidad, la pared de fotografías en la oficina de Dante, la forma en que me había abrazado mientras lloraba, ofreciéndome reverencia en lugar de posesión, la oscuridad y la luz. Me acerqué a Dante, rodeé su cintura con mis brazos y apoyé mi rostro contra su pecho. Me quedo. Le hice una seña con la mano contra su camisa. Te elijo a ti, a todos vosotros. Sus brazos me rodearon, apretándome contra él, con una ferocidad que me dejó sin aliento. Sentí que les hacía una seña a sus hombres. Sentí que la habitación se movía mientras ellos se movían para ejecutar sus órdenes. ¿Estás segura?, me preguntó con la mano cuando se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. No, respondí con sinceridad, pero me quedaré de todos modos. Entonces me besó. Por fin, sus labios reclamaron los míos con un deseo que había ido creciendo desde el momento en que nos conocimos. El beso fue posesivo, apasionado, una declaración de propiedad a la que debería haberme resistido, pero a la que, en cambio, me rendí por completo. Cuando nos separamos, ambos jadeando, sus ojos estaban casi negros de deseo y de algo más profundo. Los míos, él firmó la palabra absoluto. Tuyos, estuve de acuerdo, y sentí que mi última resistencia se desmoronaba. Detrás de nosotros oí a Torino empezar a suplicar, pero mantuve mis ojos fijos en Dante, en el hombre que era tanto mi salvación como mi condenación, y elegí la caída. Dante cumplió su palabra. Michael Torino salió del almacén por su propio pie,
magullado y aterrorizado pero vivo. Observé desde el lado de Dante cómo escoltaban al investigador privado hasta un coche que lo llevaría al aeropuerto. Ya tenía comprado un billete de ida a Seattle y una nueva identidad esperándolo, si era lo suficientemente inteligente como para usarla. No volverá. Uno de los hombres de Dante dijo en voz alta, haciendo señas simultáneamente a su jefe. Los Moret no lo protegerán después de este fracaso. Dante asintió y luego se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó cuando vio mi rostro. Lo que fuera que leyó allí le hizo volver a acercarme a él. «Estás temblando», me indicó con señas. «Lo sé, no tiene sentido negarlo». La adrenalina estaba abandonando mi cuerpo, sustituida por todo el peso de lo que acababa de presenciar, de lo que acababa de aceptar. «Vamos a casa», me indicó con señas, y luego hizo una pausa. «A mi casa, a menos que quieras volver a tu apartamento». «¿A tu casa?», le respondí con señas antes de poder reconsiderarlo. El viaje de vuelta a su finca fue tranquilo. Me senté pegada a Dante, con su brazo alrededor de mis hombros y su pulgar, trazando círculos en mi brazo desnudo. El vestido color vino que me había parecido tan elegante unas horas antes, ahora me parecía una armadura. Estaba lista para quitármelo. Dentro, me llevó arriba a un dormitorio que era claramente suyo. Masculino, minimalista, todo de madera oscura y líneas limpias. Las ventanas del suelo al techo daban al valle. Ahora solo se veía la oscuridad salpicada por luces lejanas. «Te mostraré una habitación de invitados», comenzó a decir, pero le agarré las manos. «No quiero una habitación de invitados». Sus ojos oscuros buscaron los míos, asegurándose de que lo decía en serio. Luego me atrajo hacia él y me besó de nuevo, esta vez más lentamente, de forma profunda y devastadora. Sus manos encontraron la cremallera de mi vestido y se detuvieron, interrogantes. Asentí con la cabeza. La seda se deslizó hasta mis pies y me quedé ante él en ropa interior, sintiéndome vulnerable y poderosa a la vez bajo su mirada hambrienta. Hizo un gesto demasiado rápido para que pudiera entenderlo, y luego me atrajo hacia él. Su boca en mi cuello, mi clavícula, en todos los lugares a los que podía llegar. Llegamos a la cama enredados en una maraña de miembros y caricias desesperadas. Se desnudó con elegante destreza, dejando al descubierto músculos tonificados y cicatrices dispersas, prueba de una vida vivida peligrosamente. Tracé una con el dedo, una marca arrugada en sus costillas que parecía una herida de cuchillo. Más tarde, cuando me detuve, él hizo un gesto con las manos. «Te lo contaré todo más tarde. Ahora mismo, solo te necesito a ti, y yo también lo necesitaba. Necesitaba sentir algo más que miedo e incertidumbre. Necesitaba reivindicar esta elección que había tomado con todo mi cuerpo». Él se mostró paciente a pesar de su evidente deseo, tomándose su tiempo para aprender qué me hacía jadear, qué me hacía arquearme contra él. Cuando finalmente nos unimos, sentí que era inevitable, como si todas las decisiones que había tomado desde que me acerqué a su mesa me hubieran llevado a ese momento. Después me recosté contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón, sintiendo sus dedos trazar patrones en mi columna vertebral. El silencio entre nosotros era ahora cómodo, familiar, un lenguaje que habíamos aprendido a hablar con fluidez. Se movió para hacer un gesto. «Quédate. No solo esta noche. Ven a vivir conmigo. Eso es muy rápido». Le respondí con un gesto, pero sin protestar realmente. «No tenemos tiempo para ir despacio». Su expresión era seria. «Sé lo que quiero, Ella. Lo sé desde el momento en que me miraste y viste a alguien que necesitaba comer en lugar de alguien a quien temer. No estoy jugando, te estoy pidiendo que construyas una vida conmigo. Apenas sé cómo aceptar una cena». Le respondí con un gesto, medio en broma, medio en serio. «¿Me estás pidiendo que lo acepte todo?» «Sí, sin dudarlo. El contrato de tu apartamento termina el mes que viene. Múdate aquí, termina tu carrera. Me encargaré de que te transfieran a una universidad mejor. Todos los gastos pagados. Trabaja si quieres o no. Ayúdame con el negocio si te interesa. O simplemente quédate aquí. Sé mía, no soy una posesión». «No, eres una socia». Se incorporó y me tiró con él,
así que nos miramos a los ojos. Estoy construyendo un imperio, ella. No solo la parte criminal, sino también los negocios legítimos, los inmuebles, las inversiones. Necesito a alguien en quien confíe plenamente para que me ayude a gestionarlo. Alguien inteligente, con estudios, que se mueva en ambos mundos. ¿Quieres trabajar para mí conmigo? La distinción era importante, como mí igual. Mi otra mitad, soy una camarera con estudios de formación profesional. Firmé el regreso a la realidad. No estoy cualificada para ello. Estás cualificada porque yo digo que lo estás. Su firma fue contundente, porque eres brillante y rápida, y la gente te subestima porque sabes firmar y oír, lo que te hace invaluable. Porque confío en ti, apenas me conoces. Protesté de nuevo, pero el argumento se estaba debilitando. Sé lo suficiente. Me sentó en su regazo y me rodeó la cintura con los brazos. Pero si necesitas tiempo, tómatelo. Puedo esperar. Solo prométeme que lo considerarás. Miré a mi alrededor, al lujo que podría ser mío, al hombre que me ofrecía todo lo que nunca había pensado que quería. Entonces pensé en mi apartamento estudio, en mi madre en su sillón reclinable desgastado, en el futuro al que me había resignado. Lucha, agotamiento y supervivencia invisible. De acuerdo, firmé. Me mudaré. A modo de prueba. 3 meses. Si no funciona, funcionará. Su confianza era absoluta, pero estaba bien. 3 meses. Entonces verás que tengo razón. A pesar de todo, sonreí. Arrogante, preciso. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. Duerme un poco. Mañana te mostraré el resto de lo que significa ser mía. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de transformación. Dante cumplió su palabra en todo. Me trasladé a Colombia. Me pagaron la matrícula completa y me organizaron el horario de clases en función de mi nuevo papel en su organización. Primero aprendí los negocios legítimos, las propiedades inmobiliarias, los contratos de construcción, las operaciones de importación y exportación que proporcionaban cobertura legal a las actividades menos legales que se llevaban a cabo en la sombra. Me convertí en la voz de Dante en las reuniones, su traductora en las negociaciones, sus ojos y oídos en los lugares a los que él no podía ir. Las personas que me descartaban por ser solo otra chica guapa aprendieron rápidamente que yo hablaba en nombre de Dante Caruso, y eso me hizo intocable. La cirugía de mi madre estaba programada para diciembre. El doctor Patterson me llamó personalmente, disculpándose por el retraso, pero optimista sobre su pronóstico. Tendría un verdadero alivio por primera vez en 7 años. Cuando la visité para contárselo, lloró en parte por alegría, en parte por miedo a lo que había hecho para que fuera posible. Ella, cariño, dijo, agarrándome las manos. Este hombre con el que estás es peligroso, ¿verdad? Podría haber mentido, debería haber mentido. En cambio, asentí con la cabeza. Pero te trata bien. Sus ojos buscaron los míos, buscando signos de coacción, de miedo. Me trata como si fuera preciosa, dije con sinceridad, como si importara. Me estudió durante un largo momento y luego me apretó las manos. Entonces no te juzgaré. Dios sabe que yo también tomé mis propias decisiones sobre a quién amar. Solo ten cuidado. Prométemelo. Te lo prometo. Pero tener cuidado se estaba volviendo cada vez más difícil. Cuanto más me adentraba en el mundo de Dante, más veía tanto la oscuridad como la luz. Asistí a reuniones en las que negociaba acuerdos de protección que rayaban en la extorsión. También lo vi financiar un centro juvenil en su antiguo barrio, proporcionando trabajo y esperanza a chicos que, de otro modo, habrían acabado en el lado equivocado de su negocio. La familia Moretti hizo 2 intentos más por socavarlo. Una vez a través de un rival empresarial, otra a través de una campaña de desprestigio en la prensa. Dante se ocupó de ambos con una eficiencia implacable, y yo aprendí a no hacer demasiadas preguntas sobre los detalles, pero nunca me mintió. Cuando le preguntaba, me decía la verdad, por muy oscura que fuera. Los he derrotado, me dijo una noche, comunicándonos mediante signos en la oscuridad de nuestro dormitorio.
Habíamos empezado a hablar más en voz alta, mi voz y sus manos creando un lenguaje híbrido entre nosotros. No los he matado, pero los he herido lo suficiente como para que no lo vuelvan a intentar. ¿Te molesta alguna vez? Le respondí mediante signos. La violencia. Sí. Su honestidad era brutal, pero necesaria. En mi mundo, la misericordia es debilidad. La vacilación es la muerte. Protejo lo que es mío, cueste lo que cueste. Y yo soy tuya. Tú eres mío. Me atrajo hacia él, sus manos posesivas en mi cintura. Pero también eres tuya. Esa es la diferencia. Nunca te impediría marcharte si quisieras. Pero haría cualquier cosa para que quisieras quedarte. Me quedé. Diciembre llegó con la primera nevada, transformando la finca en algo salido de un cuento de hadas invernal. La operación de mi madre estaba programada para el día 15. Dante insistió en contar con el mejor equipo quirúrgico, una suite privada para la recuperación y atención de enfermería las 24 horas del día. La mañana de la operación estaba muy nerviosa. Dante me encontró en la cocina a las 5:30 mirando fijamente el café que no había bebido, con las manos temblando demasiado como para sostener la taza con firmeza. Me la quitó, la dejó a un lado y me abrazó. Ella estará bien, me lo dijo en mi pelo. Tengo el mejor equipo que el dinero puede comprar. No fallarán, no puedes controlarlo todo. Le respondí con la misma lengua. Mi miedo me hacía estar alerta. Mírame. Y, de alguna manera, por imposible que pareciera, tenía razón. La operación duró 6 horas, pero salió perfectamente. El doctor Patterson salió radiante. Nos mostró las imágenes y nos explicó cómo habían reparado el daño nervioso que le causaba el dolor crónico. Necesitará fisioterapia, dijo. Pero, salvo complicaciones, debería recuperar la movilidad completa y tener un dolor mínimo en 6 meses. Me derrumbé contra el pecho de Dante, sollozando de alivio. Él me abrazó mientras yo me desmoronaba, con su presencia sólida e inquebrantable. La base sobre la que había construido mi nueva vida. 2 semanas después llegó la Navidad. Dante insistió en celebrarla en la finca e invitó a mi madre una vez que se recuperó lo suficiente como para viajar. Llegó en uno de sus coches, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la mansión, los terrenos y la evidente riqueza. Dios mío, ella susurró, dijiste que era cómodo. Esto es obsceno. Lo sé. La ayudé a salir del coche, notando cómo ya se movía con menos dolor. Sus pasos eran más seguros, pero ahora es nuestro hogar. Nadante nos recibió en la puerta, haciendo un saludo formal que traduje en voz alta. Mi madre lo estudió con la mirada evaluadora de una madre, buscando el peligro que sabía que estaba allí, la amenaza para su hija. Lo que vio hizo que su expresión se suavizara. Te mira como si fueras la luna, dijo en voz baja. Me mira como si fuera real, le corregí, como si importara. Siempre has importado, cariño. Lo sé, pero con él lo siento. La cena fue íntima, a pesar del comedor formal. Solo nosotros 3 y un puñado de las personas de confianza de Dante. Había dispuesto que hubiera un intérprete presente para que mi madre pudiera comunicarse con él directamente, una cortesía que la hizo llorar. Gracias, dijo a través del intérprete, haciendo señas torpemente pero con sinceridad. Por cuidar de mi hija, por todo. Dante le respondió con gestos y yo observé el rostro de mi madre mientras el intérprete traducía sus palabras. Ella me salvó antes de que yo la salvara a ella. Soy yo quien debería estar agradecida. Después de la cena, Dante me llevó a la biblioteca, donde había una pequeña caja envuelta bajo el árbol de Navidad que había instalado. Era el único regalo que había allí. Habíamos acordado no intercambiar regalos, ya que él ya me lo había dado todo. Ábrela, me indicó con gestos. Dentro había un anillo. No era un anillo de compromiso, no habíamos hablado de matrimonio, ambos contentos con el compromiso que ya habíamos adquirido. Esto era diferente. Una pesada banda de oro blanco con un único diamante negro, elegante, inusual y perfecto. Es una promesa, me indicó con señas mientras me lo deslizaba en la mano derecha. Que siempre tendrás un hogar conmigo, que siempre estarás protegida, que siempre serás importante.
Las lágrimas nublaron mi visión. Dante, te quiero, me interrumpió. Las señales son claras y evidentes. Debería haberlo dicho antes. Lo sé desde hace meses. Tú eres la única para mí, ella. La única, la última. Yo también te quiero, le respondí con señas. La verdad es abrumadora, aunque seas aterrador y posesivo y probablemente malo para mí, especialmente por esas cosas, dijo con una leve sonrisa. Te gusta el peligro. Admítelo. Y Dios me ayude. Lo hice. Me había vuelto adicta al límite, a vivir en dos mundos, el legítimo y el criminal, la luz y la oscuridad. Me había convertido en alguien nuevo en los últimos 3 meses, alguien más fuerte y audaz, sin miedo a su propio poder. Sí, le respondí con señas. Me gusta el peligro. Me gustas como me gusta el amor. Le corregí, acercándolo a mí. Te quiero. La Nochevieja llegó con una fiesta en la finca. Una celebración por todo lo alto, con cientos de invitados de ambos mundos de Dante. Políticos y delincuentes, directores generales y ejecutores, todos moviéndose por la mansión como si formaran parte del mismo grupo. Llevaba un vestido de seda azul medianoche, el pelo recogido y un anillo de diamantes negros que brillaba al moverse entre la multitud. Había aprendido a moverme en estos eventos, a leer las corrientes subterráneas y las dinámicas de poder, a ser la compañera de Dante tanto en la verdad como en el nombre. A las 11:30 me encontró en la terraza, robando un momento de tranquilidad antes de medianoche. La ciudad se extendía bajo nosotros. Luces, vida y posibilidades infinitas. Feliz, me dijo con señas. Sí, le respondí, sorprendida por lo mucho que lo sentía. ¿Y tú? Más que nunca. Me atrajo hacia él y contemplamos juntos la ciudad. Gracias por arriesgarte con un monstruo. Gracias por verme. Le respondí con señas contra su pecho. Por hacerme visible. La cuenta atrás comenzó en el interior. 10, 9, 8 a nuestro alrededor. La fiesta se animó con la expectación. 7, 6, 5. Dante me giró para que lo mirara, sus ojos oscuros fijos en los míos. 4, 3, 2. Te quiero, me dijo con señas cuando el reloj marcó la medianoche. Te amo. Le respondí con señas mientras los fuegos artificiales explotaban sobre la ciudad, pintando el cielo de oro y plata. Me besó cuando comenzó el nuevo año, y yo le devolví el beso con todo lo que tenía, con todo el miedo que había superado, con todo el valor que había encontrado, con todo el amor que nunca esperé sentir. Hace 6 meses, era invisible, reduciéndome a polvo en un esfuerzo feudal por sobrevivir. Ahora estaba en los brazos del hombre más peligroso de la ciudad, vestida de seda y diamantes, poderosa por derecho propio. Me había acercado a su mesa sin esperar nada más que tomar una orden. En cambio, me había encontrado a mí misma y lo había encontrado a él. Dante Caruso, jefe de la mafia y filántropo secreto, monstruo y salvador. El hombre que me había visto cuando era invisible y me había convertido en su igual. La fiesta continuaba a nuestro alrededor, pero nosotros nos quedamos en la terraza, abrazados, contemplando los fuegos artificiales que pintaban el cielo. El mañana traería nuevos retos, nuevos peligros, nuevas oportunidades para navegar por el complicado mundo que habíamos construido juntos. Pero esa noche, solo nos abrazamos y sentimos el peso de lo que nos habíamos convertido. 2 personas de mundos diferentes que habían encontrado la manera de crear el suyo propio. ¿En qué piensas? Dante finalmente hizo un gesto, que debería haber tenido más miedo. Le respondí con sinceridad, que debería haber huido. Pero no lo hiciste. No, en lugar de eso te elegí a ti. La mejor decisión que has tomado nunca. Lo dijo con absoluta confianza. Arrogante, le respondí, pero sonriendo. Exacto, me corrigió, haciéndose eco de nuestra primera conversación real. Entra, quiero bailar contigo dentro. Había dispuesto que la música sonara muy alta, con un bajo tan potente que se notaba a través del suelo. Me llevó a la pista de baile improvisada, con las manos en mi cintura, su cuerpo moviéndose contra el mío con un ritmo perfecto, a pesar de su incapacidad para oír la música, porque Dante Caruso no necesitaba oír para entender el tempo. No necesitaba el sonido para sentir el ritmo. Lo leía en los movimientos de los demás,
en las vibraciones a través de sus pies, en el lenguaje de los cuerpos que se movían juntos. Al igual que me había leído desde el primer momento, bailamos hasta el amanecer, rodeados de su imperio y mi nueva vida, celebrando todo lo que habíamos superado y todo en lo que nos habíamos convertido. Y cuando el último invitado finalmente se marchó y el sol salió sobre el valle, Dante me tomó de la mano y me llevó arriba, a nuestro dormitorio, a la vida que habíamos construido juntos con valentía, deseo y amor que trascendía el sonido y el silencio. «Bienvenida a casa», me dijo en lenguaje de signos mientras nos dejábamos caer sobre la cama, agotados y felices. «Llevo meses en casa», le respondí, acercándolo a mí. «Mi hogar está donde tú estás». Entonces me besó, con suavidad, dulzura y promesas. Y yo le devolví el beso, saboreando nuestro futuro, complicado y peligroso, pero absolutamente perfecto. Me había acercado a su mesa cuando todos los demás tenían demasiado miedo, y él me había dado todo lo que nunca había sabido pedir. El jefe de la mafia sordo, y la camarera invisible, el monstruo y la chica que vio más allá de su oscuridad. Nos habíamos encontrado en medio del caos, y habíamos construido algo real, algo permanente, algo que valía la pena cada riesgo que había tomado. Para siempre, Dante firmó contra mis labios. Para siempre, acepté, y lo dije con cada fibra de mi ser. Afuera, el mundo continuaba, peligroso e incierto y lleno de sombras. Pero aquí, en sus brazos, había encontrado mi luz, y finalmente era perfectamente visible.